A ver. No todavía. ¿Ah? Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí la producción me sorprende, no me avisan que ya estamos al aire, pero muy buenas tardes con todos los que nos están acompañando y que el día de hoy se conectan al programa La Victoria de la Mente. Tenemos un programa hoy y esperamos poder compartir con ustedes reflexiones interesantes, por supuesto desde la ciencia, involucrando a nuestra comprensión particular de cómo funciona nuestro cerebro en el curso de nuestras vidas y en la toma de decisiones, por supuesto. Con eso volvemos en 2 minutos. Muchas gracias. ¿Deseas tener tu propio programa? Global Studio TV te da la oportunidad de realizarlo, donde podrás comunicar diversas especialidades y formatos. Ahora contamos con diversos programas como Solo para Ellas, Primero es lo Nuestro con Lucila Chacaltana, El Son de Pedro Emilio, Tributo al Artista con Paloma, Arriba los Pañuelos con la carismática Karen López, Ritmo Urbano y La Hora del Apache, entre otros. ¿Qué esperas? Comunícate al 964-582-611 o acércate al Jirón Cusco 440, oficina 292 en el Cercado de Lima. Te esperamos. Sé parte de Global Studio y disfruta de tu programa. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Bien amigos, estamos, como habíamos señalado, ya de vuelta para intentar hablar de este tema interesante. ¿Tendrá que ver la salud cerebral con el ejercicio del buen gobierno? ¿Podremos relacionar la salud de nuestro cerebro, este órgano importante que es el que nos permite tomar decisiones, pensar, reflexionar, comparar, analizar, sintetizar, resumir, con la toma de decisiones y la capacidad para discriminar, para decidir si esto está bien o no, no lo está? ¿Qué papel cumple nuestro cerebro en relación con las decisiones que tomamos en la vida? En realidad siempre lo hemos comentado, si ustedes recuerdan, cuando hemos hablado de educación, y es importante que hagamos memoria, cuando hemos hablado de educación les hemos dicho cuán importante es el papel que cumple el medio social en la función de la organización de la personalidad. Y hemos dicho con claridad que es importante recordar ahora, si bien nosotros traemos un condicionante por herencia, lo traemos con nosotros, se llama temperamento. Ese temperamento es un conjunto de rasgos bioquímicos a los que vamos a someter a una serie de influencias. La primera influencia es la influencia de la familia, ¿cierto?
La familia que cumple el papel de modelador primario, que es el que influye, modela, corrige. Luego será el modelador secundario, que es la escuela, y luego la sociedad. Pues bien, ese temperamento termina convirtiéndose, por efecto de esos modelos de transformación, de esa influencia del medio, se terminan convirtiendo en algo que se llama precisamente carácter. Pero todo esto tiene un correlato, tiene un resultado, tiene una razón de ser en el funcionamiento de nuestro cerebro. Y lo hemos mencionado también y le hemos referido, por ejemplo, concretamente, queridos amigos, que existe una estructura orgánica importante que es la que grafica, que es la que prepara, que es una especie de laboratorio de las emociones. Recuerdan ustedes que hemos hablado de la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es ese espacio, esa estructura donde se va a preparar todos los contenidos emocionales con los que vamos a responder frente a los estímulos del medio. Pero la amígdala cerebral responde por sí sola, por su cuenta. ¿Con qué materia prima produce la amígdala cerebral? ¿Con qué se producen en realidad las emociones? Muchas de las cosas que guardamos en nuestros pensamientos tienen una relación estrecha con lo que escuchamos, con lo que miramos, con lo que olemos, todo lo que entra por los órganos de los sentidos se convierte en la materia prima para nuestro pensamiento. Y ese pensamiento va organizando determinadas emociones. En realidad, cuando todo esto ocurre, cuando se construye esa elaboración mental llamada pensamiento, en función de ella, en coordinación con ella, es que se elabora esa emoción. Las emociones, por lo tanto, son una respuesta a algo que vamos a estructurar, que vamos a eslabonar en el conjunto de la vida, con las cosas que la vida nos va pincelando. Pero, ¿qué sucede cuando en el proceso de la vida hemos perdido este espacio de tiempo entre los 6 años y los 14 años, que es la edad en la que estamos todo el tiempo, o la mayor parte de nuestro tiempo en la escuela? Es la edad en la que se entrena la corteza prefrontal. Usted sabe que entre los 6 y los 14 años se entrena esa corteza prefrontal que cumple un papel importantísimo en relación con la amígdala cerebral. Y es que la amígdala cerebral, que ya está lista para responder con las emociones, porque recuerde que responde emocionalmente, responde reflejamente muchas veces a un insulto, a un golpe, a un estímulo, a un maltrato, la amígdala cerebral siempre está lista para responder. Pero se encuentra con un gran filtro mágico que está en la función de la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal simplemente calma, frena, interviene, interrumpe y dice: un momentito, cálmate, no está bien, respira un poco, espera, estás peleando con tu jefe, estás debatiendo con alguien que es tu superior, estás peleando con tu madre, espérate. Y entonces esa función que interviene de la corteza prefrontal sobre la amígdala cerebral va a frenar, va a modelar, va a pulir y va a hacer que lo que aparezca después sea la resultante ya modelada, ya pulida, ya más acabada. Pero esta función que cumple la corteza prefrontal, ¿en realidad es la única que cumple? No, recuerden ustedes que en esta trama de responder, de actuar, de perfilar la conducta, tenemos eslabones orgánicos importantes que van participando. Por ejemplo, tenemos a una estructura importante que va a hacer su tarea, y es el hipocampo. ¿Recuerdan ustedes que el hipocampo tenía como tarea recordar datos? Te da los datos, te da la información. Recuérdate que pasó esto en el año 90. Recuerda que en el año 92 pasó esto. Recuerda que estos hechos ocurrieron en tales fechas. Entonces, el hipocampo es el que te da la información. Pero al mismo tiempo, ¿te da alguna razón emocional sustancial el hipocampo? No. ¿Quién te da esa información emocional sustancial para que entiendas lo que el hipocampo te está dando como datos? ¿Quién te da esa información fundamental? Es el giro del cíngulo. Y el giro del cíngulo, queridos amigos, es quien te da la interpretación emocional de la experiencia vivida. ¿Qué quiere decir eso?
Quiere decir que, por ejemplo, el año 92 que vivimos, esta irrupción en el sistema democrático por causa del golpe de Estado fujimorista, ¿recuerdan ustedes? Entonces, esta irrupción fue un efecto, fue una acción, fue un hecho que aconteció y que todos recibimos y recordamos. Pero quienes recuerdan con detalle emocional las cosas es gracias al giro del símbolo que te dice, recuerda que las tanquetas entraron a determinados lugares, recuerda que se cerró el Congreso, recuerda que se cancelaron los derechos ciudadanos y civiles por causa después de la Constitución del año 93, recuerda que ya se acabó, por ejemplo, la estabilidad laboral y recuerda que gracias a esa condición de inestabilidad laboral aparece, por ejemplo, las services de las que hoy somos víctimas todos, esa connotación emocional que nos afectó, que nos desubicó, que quizás nos hizo colocar en una situación de incertidumbre laboral y que nos hace despertar un poco el temor, la incertidumbre, el miedo, aparece a partir de la interrupción del trabajo funcional que hace el giro del símbolo. Entonces, es el hipocampo el que nos da la información, es el giro del símbolo el que nos aporta la interpretación, el significado emocional, si nos gustó, si nos asustó, si no nos gustó, qué fue lo que aconteció emocionalmente hablando. Y por lo tanto, nuestra corteza prefrontal, ventromedial, dorsolateral va a responder con la empatía que las neuronas espejo o las neuronas Cummings van a poder permitirlo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un conjunto enorme de neuronas que van a trabajar para responder reflejamente a esa realidad y nos va a permitir, oye, mira lo que está pasando, y nos permite cotejar la realidad, darnos cuenta de lo que acontece, percibir lo que está en el otro lado, darnos cuenta y conectarnos consciente y cognitivamente y emocionalmente a lo que acontece. Esa información, ese cotejo, ese enganche emocional, esa receptividad de lo que ocurre a nuestro alrededor, lo permite, por supuesto, lo permiten las neuronas espejo, que son las obreras que van a llevar y traer información. Mire usted cuán importante es la intervención del cerebro, entonces, cuando vamos a tomar decisiones, cuando vamos a hablar, cuando vamos a elegir algún tipo de conducta. Si a mí me dicen, tienes 3 caminos, tú tienes que elegir. Si vas por este camino, vas a ir a tal lugar. Si vas por este, a tal otro, y si vas por este, vas a ir. Yo tengo que pensar, discriminar, seleccionar, priorizar, qué es más importante para mí, qué es más importante para la mayoría, y de acuerdo con eso, yo tengo que actuar. En función de lo que yo tomo como decisiones, tengo que actuar. En función de cuál es el camino que yo elegí, es que debo tomar decisiones y debo asumir la consecuencia de mis actos en ese sentido. Por esa razón, estimados amigos, es que cuando hoy decidimos hablar acerca de la salud cerebral y la gestión de la toma de decisiones o el gobierno eficiente, ¿cree usted, le hago la pregunta y ojalá podamos reflexionar juntos y podamos compartir esto, porque lo que hemos visto en el Perú de hoy es realmente dramático, doloroso y también alarmante. Alarmante porque, por ejemplo, cuando observamos a la gente que dice, bueno, es que necesitamos vivir en paz, ya que se acaben los pleitos, ya hay que estar tranquilos, ya que no hayan pleitos sin violencia y nada, y que todos debemos estar en paz. Entonces yo pregunto, claro, es bueno, vivir en paz es en realidad una demanda que todos los seres vivos seguramente queremos. Vivir en paz es en realidad un derecho que tenemos también los seres humanos. Pero vivir en paz cuando no puedes hablar, no puedes opinar, no puedes desenvolverte como tú quieres bajo tu propia libertad para opinar, cuando opinas te califican y te descalifican, cuando te atreves a elegir una posición distinta a la de los otros, te descalifican o te insultan y te
aniquilan emocionalmente. Entonces decimos la paz tiene, claro, ciertos bemoles, ¿no? La paz en función de los menos callados y silenciosos, para que los más tengan derechos superiores para vivir esa paz que a ellos tal vez les convenga o satisfaga. ¿Cuál es la paz que querríamos los seres humanos? ¿La paz de la equidad y del respeto y de la solidaridad? ¿O la paz de la inequidad, la paz de la superioridad, la paz del maltrato, la paz de la alienación, la paz del que hace mutis respecto del otro que tiene poder y que tiene el derecho para que tú dejes de pensar o dejes de hablar, como cuando en la esclavitud los esclavos, por cierto, no tenían derecho a dormir, a comer, a opinar, a copular, a nada, salvo que el amo se lo permita, ¿verdad? O como cuando ocurrió un tanto distinto, ¿no? Un poquito distinto, siervo, ya no el esclavo, sino el siervo, ya no el amo, ¿no? Sino el feudal, que ya no era el amo que gobernaba supuestamente con esa superioridad, pero que también era dueño de muchas cosas y pues no comes más que lo que yo te doy. No comes 10, comes 5, ¿verdad? Bueno, pues esa misma correlación de fuerzas se han venido sucediendo una y otra vez. Y entonces si a alguien le conviene que tú guardes silencio y no hables, porque no me conviene que hables, y además porque te voy a hacer la vida cuadritos si hablas, mejor te quedas callado, ¿cierto? Esa paz es la paz del que está asustado y calla, y del que abusa porque puede abusar. ¿Y por qué puede abusar alguna persona? ¿Por qué podría abusar alguna persona de otra? Porque tiene algún tipo de poder, se entiende, ¿verdad? ¿Y cuál sería el poder que debería, o que, entre comillas, podría tener para conseguir estos resultados? Quizás el poder del dinero, ¿cierto? Uno. Quizás el poder de las armas, ¿cierto? ¿Verdad? Porque yo me opongo a alguien cuando tiene un arma que me está apuntando, difícil, ¿cierto? Sucumbo por el miedo si tiene armas. Tiene dinero, tiene armas, tiene muchos amigos poderosos con igual de dinero o con igual de armas, y es la mayoría, y es el poder, porque están en una situación de poder, quizás en una posición más ventajosa, y entonces hay un poder que me asusta, que me hace retroceder y me subyuga. Y tiene otro poder, el poder que tiene para exponerse, para hablar y posicionar, para expresar y permanentemente, porque es el dueño del micro. Es el dueño del micrófono y habla y sostiene. Y ese dueño del micrófono puede estar en el punto 1, punto 2, punto 3, punto 20, etcétera, en todas las esquinas. Obviamente es una posición de ventaja. Diferente al que no es el dueño del micro y no tiene las esquinas de donde hablar. Y entonces, obviamente, el que tiene la posición de poder va a tener un resultado final. Y ese resultado final es el que podemos recordar ese refrán muy popular que dice mucho: miente, miente, que algo queda, ¿cierto? Si usted escucha que todos los días le dicen lo mismo, probablemente el resultado será coincidente a sus propósitos. ¿Qué aconteció a propósito de los acontecimientos políticos que nos están consternando en estos tiempos? Digo consternando porque en realidad no puede haber una respuesta emocional distinta frente a las muertes. Las muertes son vidas humanas cegadas por diferentes motivos que no justifican, que no merecen el desprecio con el que estamos expectando que se enfrenta esta situación en la Lima de hoy. Digo en la Lima de hoy porque pareciera que los limeños han olvidado que los muertos del Perú profundo también representan muertos de seres humanos, representan muertes sentidas, queridas, también por sus familiares, amigos y probablemente coterráneos. Los seres humanos que habitamos en la tierra tenemos la ventaja y tenemos el derecho de compartir esta tierra con todo lo que ella nos trae.
la producción, la riqueza, la calidez para que sigamos viviendo, haciendo de la tierra y de su majestuosidad esa riqueza fecunda con la que nos alimenta. Los seres humanos que compartimos esta tierra y que podemos recibir los rayos del sol y que podemos merecer la luz de la luna, también somos seres humanos que compartimos espacios territoriales y compartimos tradiciones y costumbres. Y entre esas tradiciones y costumbres para los seres humanos está valorar la vida. Valorar la vida porque en este espacio transversal que sostenemos como vida nos sentimos hermanados y podemos sentirnos enlazados en este proceso de humanidad que tenemos obligación de defender. Y yo pregunto, si las muertes que hemos enfrentado como país estos últimos días no nos conmueven, no nos duelen, no nos asustan, no nos alarman, entonces estamos en un grave problema de salud mental y de salud cerebral. Porque algo está aconteciendo en nuestro cerebro que no permite que nuestra corteza prefrontal responda a esos acontecimientos. Algo está aconteciendo en nuestro cerebro que no permite que el giro del cíngulo nos transmita la información emocional de lo que está pasando y con eso podamos hacer el cotejo necesario para nuestra conducta. Si esto no nos conmueve, porque es fácil arrinconarnos en una esquina para protegernos con una camisa de fuerza y decir, es que son terrucos los que han muerto. Y entonces quizás justifiquemos las muertes que Hitler podría haber ordenado ejecutar en muchos miles de seres humanos, o los muertos que le debe el mundo a Mussolini, o los muertos que le debe el mundo a Stalin, o los muertos de Trujillo tal vez. Todos son justificables porque quizás los pobres que murieron eran rapaces y eran tal vez miseria, o tal vez como aquel ministro del Interior, una imagen dantesca que apareció en el tiempo de los 80, un ministro del Interior, el piso lleno de muertos y ese ministro pisando con una imagen de poder y de triunfo. Aquí estoy yo, el vencedor, y aquí están los caídos. ¿Cierto? Eso nos hace más grandes, más humanos, mejores seres humanos. A mí me gustaría tal vez que la señora Boluarte se sentara frente al espejo, seguro no de su conciencia, porque a estas alturas pongo en duda quizás hasta la fragilidad de su conciencia. Pero me gustaría que se sentara frente al espejo y pudiera mirarse y decirse a sí misma si puede mirarse al espejo sin sentir vergüenza. Si puede sostener, como hace unos días sostuvo la expresidenta del Parlamento Nacional cuando decía, el único culpable de las muertes es Pedro Castillo. El grado de formación de la verdad. Hace varios meses hablamos de la posverdad, ¿no? De esa media verdad que se repite y que termina engañando a la gente y haciéndole creer que esa posverdad termina siendo en realidad un amago de verdad. Pero ahora ya no hablamos ni siquiera de posverdad y ahora hablamos cínicamente de mentiras. Porque culpar a Pedro Castillo, que está preso, ilegalmente preso, debo decir, de que él sea el causante de los muertos porque los muertos creían en que era necesario defender la posición de Pedro Castillo o defender de repente la imagen representativa y el ícono identificable a través de la imagen de Pedro Castillo. Había que castigar al que creyese en Pedro Castillo y matarlo. Tanto así como para liquidar al que cree en mí, para que yo pueda terminar muerto. Si es que Pedro Castillo muere, entonces será culpa de los que lo siguen. Entonces, así como los que lo siguen han muerto, es culpa de Pedro Castillo porque los inspiró.
Entonces resulta siendo que Bolívar y San Martín y Túpac Amaru fueron los culpables de los peruanos que murieron en las batallas independentistas. Qué manera tan irónica y tan farsante y tan cínica de lavar sus culpas. Si antes habíamos pensado que Pilatos, cuando se lavaba las manos después de la grita de la plaza, cuando castigaron emocionalmente y exigieron el sacrificio de Jesús, esa lavada de manos que decía, bueno, yo me lavo las manos, no es culpa mía, ¿verdad? Esa lavada de manos pensábamos que era realmente dramática, dolorosa y trágica. Las lavadas de manos que hoy vemos, que la gente se sacude y se lava las manos porque dice, no, es que yo no me quiero mezclar con los terrucos, es que yo no quiero que me tilden de senderista. Incluso he leído a la gente que habla de Gonzalo, es que tú vas a defender a Gonzalo. Esa manera de teñir la realidad, que es una manera de teñirla verdaderamente infame, porque no tiene asidero alguno en la verdad, que es la maniobra más sucia y artera que han usado las organizaciones facciosas en nuestra patria, pero que lo han hecho en los países de América Latina con mucha impunidad también, que lo han hecho porque lo necesitan para conservarse en el poder. Hemos hablado de varios de los tiranos, de los dictadores, de los psicópatas, hemos hablado del síndrome de Ubris, hemos hablado, ¿verdad?, del síndrome de la borrachera del poder, hemos hablado de cuánto daño puede ocasionar en los grupos humanos y en las comunidades el desarrollo de un gobierno ineficiente, incapaz, dictatorial, pero no habíamos hablado del grado de insanía psicopática que puede haber en el gobernante de turno cuando no entiende a sus gobernados. Bueno, en realidad sus gobernados es mucho decir si es que nos referimos a la condición actual del Perú, porque el Perú de hoy no es un Perú que está gobernado, por cierto. Estamos en caos, en desgobierno, estamos en una situación de indefensión. Los seres humanos que habitamos en este espacio geográfico tan rico y tan nutrido por nuestra historia ancestral, está viviendo en este momento una dolorosa etapa. Una etapa de indefensión, decíamos, porque los seres humanos que habitan en el Perú profundo y en los pueblos del interior han empezado a pensar que no tienen ni la misma calidad, ni el mismo tamaño, ni la misma estatura que los que habitan en la ciudad. Antes, en el tiempo, recuerda usted, con Merino, bastaron 2 muertes para que Merino caiga. Finalmente el señor Merino tuvo más condición humana que la señora Boluarte. Quizá la señora Boluarte está ensombrecida por el soporte que le ha dado algún país extranjero que piensa distinto y que le conviene poner las cosas en un lugar que a lo mejor le aventaja económicamente. ¿Tendrá eso que ver con la intervención de los Estados Unidos y de sus representantes en este país y en estas horas aciagas para el Perú? ¿Tendrá que ver acaso la cercanía del señor Zapata como presidente del Congreso y sus libertades coquetuelas para mantenerse en el poder y para juntos tirarse la pelota cada vez que le convenga a una u otra cancha a fin de jugar en pared este partido que necesita jugadores más o menos definidos para saber en qué lado de la cancha estamos? ¿Cuál es el partido que juega la señora Boluarte? ¿Juega el partido del Perú profundo para caminar hacia adelante y crecer como país? ¿O juega el partido de sus 15 días de poder con los cuales va a ir, le cuento, señora Boluarte, con esos días va a ir usted a sus cuarteles de invierno? No sé dónde pasarán sus cuarteles de invierno. Quizá para usted podría ser posible pensar en que sus cuarteles de invierno los pase con su familia. Seguramente, creo yo, que no va a ser así. Irá usted a sus cuarteles de invierno, probablemente a un penal donde podrá contar sus penas una a una cada uno de los segundos de su vida que le toque pasar ahí. Porque los muertos, señora Boluarte, no se van a olvidar. No se van a olvidar no porque sean familiares nuestros, no porque nomás ocurra que
que de repente son amigos que pensaban como nosotros. No, señora Boluarte. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno construye el futuro sobre la base de la miseria del otro, porque uno construye sus éxitos sobre la base de la muerte, el dolor, la tragedia y la miseria de otros seres humanos, pues tiene una factura muy grande que pagar. Y usted va a tener esa factura muy grande que pagar si no es capaz de escuchar lo que acontece a su alrededor. Y yo debo decir, en base a las explicaciones que hice en la primera parte de este programa, que lamentablemente hemos tenido gobernantes defectuosos, hemos tenido gobernantes dictadores, hemos tenido gobernantes delincuentes, hemos tenido gobernantes facciosos, hemos tenido gobernantes psicópatas, hemos tenido gobernantes caracterópatas, ¿cierto? Aquí han visto a este liderzuelo etnocacerista, caracterópata, probablemente esperaba a otro llanta para que lo direccione. Pero estamos viendo ahora a otro tipo de gobernante. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el gobernante que no siente empatía? Que su corteza prefrontal no está pasando la información, que su hipocampo no le está dando datos, no le está diciendo, oye, mira lo que aconteció en el pasado, mira lo que está pasando. Cuando ella sale, y a mí me sorprende mucho, gravemente, cuando sale y dice, yo no entiendo por qué mis compatriotas se levantan contra mí, ¿yo qué hice? ¿No entiende usted que la sangre de sus muertos, de su gente, de sus amigos, de sus familiares, es la sangre que les duele? ¿No entiende usted que cuando alguien que usted ama o que usted identifica como suyo y muere, a usted le duele? Quizás usted venga de algún otro planeta. Quizá yo me equivoque y usted no tenga corteza prefrontal y no tenga, por lo tanto, neuronas espejo. Quizás las neuronas espejo no están trabajando en el caso suyo por algún defecto anatómico o funcional en su cerebro. Quizás su corteza prefrontal ventromedial no está funcionando porque usted la alimentó de una manera distinta. A lo mejor no lo nutrió como lo nutrimos comúnmente los mortales. Pero yo debo decirle que aquellos que en las redes levantan su dedo acusador contra los muertos diciendo eran terrucos y ni siquiera se han tomado la molestia de examinar quiénes son y en qué momento y en qué circunstancias murieron. El ponerse la venda a los ojos, puedo ser ignorante, puedo tener ignorancia y no conocer nada, pero si yo tengo la capacidad para deletrear, para leer, para entender, y a pesar de eso no veo porque no quiero, porque tengo un tapaojos, eso, por ejemplo, traduce una ausencia de conciencia muy dramática. ¿Y eso a dónde nos conduce? Quizá a un escenario perverso que el Perú tendría que atravesar desde su posición de seres humanos. Quizá haya necesidad de examinar la humanidad desde un punto de vista distinto. Quizá hayamos llegado a un elemento, a un punto de quiebre que ya no tenemos capacidad para mirar hacia atrás porque no tenemos capacidad para mirar el futuro y no tenemos capacidad para entender el pasado. Si no tenemos capacidad para entender el pasado, no podemos entender lo que ocurre en el presente, menos seremos capaces de delinear el futuro. El Perú de hoy necesita gobernantes claros, necesita gobernantes solidarios, necesita gobernantes lúcidos, necesita gobernantes inteligentes, con capacidad cerebral para tomar nota de lo que acontece en el país, con capacidad funcional para darse cuenta de lo que acontece en el país. Es una lectura distinta a la que le están dando los políticos, de un lado y del otro. Los políticos que siempre están esperando la posición más cómoda para decir en qué momento aparezco yo y ponerme en la cresta de la ola. O los otros políticos convenencieros que están echando agua para su molino y jalando lo que les conviene para llenarse las arcas y luego venir y pretender recoger en las urnas. Esos políticos hoy trasnochados, hoy como carroña recogiendo la barbarie o los resultados de la barbarie, son a los políticos que tenemos que enterrar en esta ocasión. La humanidad no puede estar en juego. La humanidad no puede ser ese colchón que vamos a partir en pedacitos para que cada quien se lleve su pedazo. No, señor.
el Perú de hoy que está sangrando, el Perú de hoy que acaba de perder la esperanza, el Perú de hoy que se siente indefenso, que se siente abandonado, porque las leyes, porque las normas están siendo secuestradas por órganos que son precisamente organizaciones delictivas. Señora Benavides, ¿quiénes están en esas organizaciones delictivas haciendo rajatabla de la ley y usándola a su mejor conveniencia? ¿Quiénes? ¿No son acaso los poderes facciosos que han gobernado todos estos años? ¿Dónde están los cuellos blancos que deberían estar purgando cárcel? Ahí. Esos cuellos blancos que todavía medran en el Callao, por ejemplo, y que siguen gobernando y haciendo de las suyas y gobernando con delincuentes en las calles. ¿Cuándo los va a poner entre las rejas? Muy expedita y muy cumplidora y disciplinada para Pedro Castillo, que, bueno, si Pedro Castillo tiene responsabilidades, tendrá que pagarlas. Tendrá que expiar sus culpas como corresponde a ley. Pero tenemos la obligación de actuar con la ley en la mano. Tenemos la obligación de usar la misma vara con la que medimos a aquel, también al otro. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Al marrón sí porque, bueno, es un pesetero. A ese sí porque hay que defender al de cuello y corbata que gana más y que tiene más poder y me va a poder mantener. La moral convenenciera, esa doble moral que me permite vivir de rodillas, esa moral que ha amamantado todo este tiempo la leche de moral burguesa, no es la que nos amamanta a los miles de peruanos que todavía tenemos dignidad, felizmente. Y entonces yo debo decirles desde aquí, desde este escenario de la victoria de la mente, que para tener un gobierno eficiente se necesita tener un cerebro eficiente. Para ejercer un gobierno eficiente se necesita tener capacidad para tomar decisiones y asumir la responsabilidad de sus actos. Asumir la responsabilidad de sus actos significa tener capacidad para mirar al otro, cotejar la otredad, señalar lo que pasa con el otro y sentirla. Si yo no tengo la capacidad cerebral para sentir lo que pasa en mi entorno mínimo, entonces no tengo capacidad para gobernar. Señora Boluarte, si usted no se dio cuenta por qué la gente quiere que se vaya, pues mi recomendación es que visite probablemente al especialista porque su salud cerebral no está funcionando bien. Si usted no se ha dado cuenta por qué la gente quiere que se vaya, simplemente es porque no quiere escuchar, no quiere mirar. Tiene usted esta escafandra para protegerse de los que opinan en contra. Y entonces probablemente necesite no de bufones como los que tiene probablemente a su alrededor, sino de gente que le hable con la verdad. Como siempre se lo dijimos a Pedro Castillo, necesitas eliminar a tu entorno porque son una partida de inútiles. Pero no escuchó y probablemente se quedó con muchos de ellos, ¿cierto? Pero no nos van a hacer creer que por causa de estas incongruencias hay que hacer escarnio y hay que hacerle morder el polvo del fracaso, de la derrota y de la ignominia. Ya bastante ha sido postergado el Perú profundo. Ya bastante ha sido postergado, los pueblos del interior ya han sido olvidados, abandonados a su suerte todos estos 200 años. Si cuando les hacía mención que en los tiempos de la riqueza del guano y el salitre que le llamábamos la prosperidad falaz, ¿recuerdan ustedes? Solo habitaron los esclavos, habitaron los indígenas y los criollos que nos gobernaron. Toda esa riqueza, ¿a dónde fue a parar? ¿Toda esa riqueza fue a parar a los indígenas? Ni un centavo. ¿Fue a parar a los esclavos tal vez? No tampoco. ¿Quiénes se quedaron con esas riquezas? ¿No fueron los criollos que nos gobernaron? Criollos que nos han venido gobernando una y otra vez todos estos 200 años. Y que claro, cuando sienten que el marrón viene del interior y viene a gobernarnos, sienten ofensa. Sienten ofensa, dolor. ¿Cómo es posible que ese pretenda gobernarnos? ¿Cierto? Y eso fue lo que aconteció este año y medio para poder tolerar a Pedro Castillo. Había que poner a su reemplazo. No importa, si este es un ladrón, prefiero otro que sea menos marrón y que sea más parecido a mí. Triste destino el del Perú. Si
si es que no somos capaces de levantarnos de esto y empezar a sacarnos la venda de los ojos para mirar con humanidad lo que está pasando. Alguien va a tener que pagar por estos muertos de todas maneras, porque esto no es borrón y cuenta nueva, no es que ya los muertos están enterrados y borrón y cuenta nueva y ya está y volteamos la página. No, señora Boluarte. No, señores congresistas, que es bastante decir, son congresistas por la bondad del voto, pero en realidad ese ejército de representantes falsos que existen en el Parlamento son de lo más impresentables, porque no han sido capaces de escuchar a la población que en el Perú profundo grita por un poco de atención, grita por un poco de vergüenza, por un poco de dignidad, porque tienen derecho a vivir con dignidad. Y eso ha sido manipulado, vejado, maltratado en estos últimos tiempos por una persecución implacable que ha tenido que soportar Pedro Castillo. Que tenga que pagar y que tenga que ser investigado, ese es otro asunto, y tiene que hacer conforme a ley, como se ha tenido que hacer siempre y como efectivamente se ha hecho con los expresidentes. A los expresidentes ni con el pétalo de una rosa no se le tocó para nada. Sin embargo, sí pues ocurrió que efectivamente a este que no tenía una consistencia, que no tenía un soporte político, que no tenía un partido, había que castigarlo malamente. Eso fue lo que aconteció. ¿Cuándo un gobierno eficiente, sin cerebro saludable, podrá tomar una decisión correcta? ¿Habrá gobierno eficiente sin una decisión saludable? ¿Habrá un gobierno eficiente que sea capaz de tomar decisiones cuando no hay un cerebro que esté actuando con empatía, con la solidaridad que se necesita? ¿Habrá la posibilidad de que haya alguien que se le encargue la posibilidad del gobierno y no sea capaz de mirar la realidad y no sea capaz de cotejarse, no sea capaz de solidarizarse con el dolor ajeno y tenga además la flema para ponerse enfrente y decirle doy mis condolencias a los familiares? ¿Para qué diablos sirven esas condolencias, señora Boluarte, si no es capaz de aprender de los errores y corregirlos? ¿De qué sirven las condolencias o sus pensamientos con relación a eso si no es capaz de mirar la realidad y empezar a desandar esta tragedia que usted ha convocado y que todavía está pergeñando en adelante con mantener este estado de emergencia inhumano que además arrincona o pretende arrinconar a las organizaciones civiles y campesinas? Desde acá le decimos, las organizaciones civiles y campesinas que a lo largo y ancho del territorio nacional, como las organizaciones mineras, no van a ceder. No van a ceder porque han perdido todo. Han perdido dinero, han perdido vida, han perdido dignidad viviendo como han vivido. Han sufrido abandono, olvido, postración. Lo único que les queda es procurar defender su derecho a vivir con un poco de dignidad o por lo menos morir con esa dignidad. Si usted no es capaz de entender eso, tiene usted un grave problema de salud cerebral. Y todos los ministros que la acompañan, que hoy están haciéndole de corte bufonesca para decir que en aras de la sociedad civil, que en aras de la paz hay que defender el estado de emergencia y que bueno que se arrincone a los hermanos de las provincias porque son los que menos poderes tienen, sufren del mismo problema cerebral porque no tienen ninguna empatía. Claro, yo los puedo entender porque han vivido en su cubículo aquí en Citadino y jamás han sido capaces de vivir un poco en lo que pasa en el interior y no lo sienten y no lo saben. Pero claro, puedo aceptar que no lo sepan, pero lo grave es que si lo ven y no lo sienten, ya estamos hablando de un grave problema funcional en el cerebro, queridos amigos. ¿Cuál es la salida entonces? Yo no les voy a dar, por supuesto, no es este el programa oportuno para hablar de una salida, pero si necesitamos un gobernante con calidad para tomar decisiones, necesitamos un gobernante que tenga salud cerebral para tomar decisiones correctas, necesitamos gobernantes lúcidos, necesitamos gobernantes con empatía, con capacidad de solidaridad, con capacidad para entender al otro, con capacidad para comunicarse con los demás. Necesitamos gobernantes que tengan la valentía para defender sus decisiones, aunque esas decisiones pueden quizás costarle el efecto o la comodidad política. Eso necesitamos. Y necesitamos, por supuesto, con urgencia, que Dina Boluarte se vaya del gobierno porque ha defeccionado, porque ha abandonado a los pueblos que confiaron para cuando ella
formó parte de esa fórmula presidencial, porque traicionó los sueños de miles de peruanos que confiaron en esa posibilidad, en la posibilidad de un país con esperanza, de un país con derecho a vivir mejor. Porque traicionó a la fórmula política con la que usted se enganchó en este escenario. Usted era nadie. Usted era nadie. Hoy es alguien gracias a los grupos facciosos que la han puesto allí porque necesitan a ese payaso para gobernar, dirigir y ordenar. Eso es lo que es usted, señora Boluarte. No pretenda ser una gobernante porque no lo es, no gobierna nada. Es usted la muñequita que necesitan para que dé órdenes y los soldaditos de plomo que solo saben disparar obedezcan sus órdenes. ¿A qué patrón responde usted? Sería importante que se siente frente al espejo y si usted tiene todavía un poco de conciencia, respóndase. ¿A qué patrón responde? ¿Al país? ¿Al Perú? No responde usted. Los peruanos la detestamos. Los peruanos la despreciamos. Los peruanos nos avergonzamos de gente como usted. Dispénsenme, queridos amigos, pero esto tenía que ser dicho el día de hoy. Regreso con ustedes la próxima semana, espero que con novedades más saludables. Un abrazo fraterno y solidario para los peruanos del Perú profundo. Fuerza siempre para conservar la esperanza, que es algo que no nos tiene que abandonar nunca. Un abrazo cósmico para todos los seres humanos que en el mundo sentimos y somos solidarios. Volvemos la próxima semana.